Buenas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio que vamos a hablar de las creencias, que es un tema que me encanta. Voy a empezar a contarles un poco todo lo que yo soy fanática y estudio mucho neurociencia, el sistema nervioso, que eso ya lo comenté varias veces, física cuántica, esas cosas, soy como muy nerd y me encanta, más mi experiencia como en cuanto a las creencias me llevaron a estas cosas, a todo lo que voy a compartir. Por ahí voy y vengo con ciertos temas, pero bueno, vamos a profundizar este temita. Primero, las creencias son cuando ciertos pensamientos o respuestas que tenemos y relatos los tomamos como hechos, como si eso fuese la verdad de la vida. Entonces son más afirmaciones de o cómo es o debería ser la vida, cómo es uno mismo o debería ser uno mismo y el entorno también, o sea, los esperables como, bueno, esto debería ser así o como las esperables, las expectativas que tenemos. Y hay veces que estas creencias son, por ejemplo, más globales, como en la vida en general o como soy yo en general, y hay veces que son más puntuales, como en áreas o situaciones más concretas. Por ejemplo, yo no creo que no sirvo para nada, no sirvo para este tipo de cosas, pero para otras cosas sí, ¿no? Entonces es como, a veces tenemos creencias sobre la vida y nosotros mismos y nuestro entorno más generales o más puntuales. Y todas las creencias vienen en parte por aprendidos, o sea, nosotros nacemos y es como, bueno, nos van enseñando cómo son las cosas, entonces nosotros vamos tomando esas cosas que nos enseñan, no como una opción o posibilidades, o si no las tomamos como verdad, entonces por eso pasan a ser creencias de cómo deberíamos ser, y etcétera, la vida nosotros, un poco lo que acabo de decir, y también vamos nosotros teniendo experiencias que vamos viviendo, que ahí nosotros vamos teniendo interpretaciones y medio esos mecanismos de supervivencia de cómo esto es así, entonces... Y nosotros vamos generando eso muchas veces, o sea, de forma inconsciente y muchas veces desde supervivencia, vamos interpretando la realidad y vamos forjando en nosotros creencias de vuelta sobre nosotros, sobre la vida, etc. Y después está toda la parte fisiológica que también tiene que ver con, por ejemplo, más transgeneracional, ¿no? De creencias que por ahí no es que te dijeron o vos experimentaste algo puntual que te hizo interpretar así o te dijeron concretamente esto es así, pero hay una memoria en el cuerpo de que algo no se siente seguro, de que algo no es posible, y también están esas memorias en el cuerpo que terminan construyendo todos nuestros sistemas de creencias, ¿no? Y las creencias determinan cómo percibimos e interpretamos la realidad, ¿no? O sea, cómo vemos la vida, cómo nos vemos a nosotros mismos, y son como esos lentes que nos ponemos donde... Es como si nosotros nacemos sin anteojos, ejemplo, y de repente es como todos estos sistemas van forjando esos lentes por cómo vemos la vida, ¿no? Que es posible, que no. Y generalmente cuando nos ponemos esos lentes, porque vamos nosotros creyendo así, es que en el afuera ya lo vemos con esos lentes, percibimos así. Entonces es como que el afuera en cierto punto... nos empieza a validar esas creencias. Y eso también habla para mí de el poder que tenemos de crear realidad, ¿no? Eso lo voy a profundizar en un ratito, pero como me resulta maravilloso que lo que elijas creer realmente se vea reflejado afuera y te confirme eso, y ahí te das cuenta que el poder está dentro, ¿no? Esas creencias pueden ser, por ejemplo, conceptuales, más de recuerdos, interpretación de los hechos, más motivacionales, creencias de deseos que tenés, de lo que es posible para vos o no es posible para vos, más afectivos, por ejemplo, las lecturas de emociones, o sea, sentís una emoción y ya, pum, te vas a los pensamientos que estás teniendo en ese momento, y en vez de solamente sentir y ya, ese pensamiento es como querer encajar la emoción en algún pensamiento, en algún relato, y entonces eso va forjando también esa creencia. Uy, cuando siento esto es porque X, ¿no? Como que vamos creándonos esas estructuras en relación a cómo leemos, interpretamos y qué relatos nos contamos y qué pensamientos creemos justamente
de esas emociones que vamos teniendo nosotros y de nuestro entorno también, ¿no? Después las acciones, o sea, en relación a nuestra experiencia, qué acciones, por ejemplo, no sé, hacer esto me dio este resultado, hacer esto otro me dio este resultado, y ahí se van forjando también esas creencias. Todo lo que decía más del cuerpo, del sistema nervioso y lo fisiológico, de esas memorias, que no solo es del linaje o transgeneracional, nosotros también tenemos esas memorias en el cuerpo de nuestras propias experiencias y formas de interpretar, y también qué tanto creemos y actuamos en relación a esas emociones, esos pensamientos, esos deseos, o sea, qué tanto está como el control más que el control, porque no, es más como esa pausa de pum, de adentro, y no como el automático, ¿no? Sería más eso, y más la reacción. Que obvio igual que todo esto se une, ¿no? O sea, no están separadas, y es como se van uniendo, se unen todas, básicamente. A mí me encanta prestarle atención a relatos que tengo en mi cabeza cuando hablo de, por ejemplo, nunca, nada, todo, siempre, como más absolutista, tipo, no sé, todo es una mierda, como esos tipos de cosas del todo, como prestar atención ahí, las reglas generales que ponemos como contextos, ejemplo, para conseguir algo en Argentina hay que sufrir, que eso me acuerdo cuando ganamos el Mundial, que todos los programas era como obvio que había que sufrir, y eso como más general, ¿no? Como, bueno, acá somos un país que para conseguir las cosas hay que sufrir, y como vos sos de este país, es como entras en esa regla más general. Después, cuando también seleccionamos partes y cómo los relatos que nos contamos no solo en nuestra cabeza, sino en general. Ejemplo, salís a caminar y no sé, salís a caminar y pisás, te caga una paloma, ejemplo, ¿no? Y es como, no, fue una mierda porque me cagó una paloma. Y es como solo cuando pasamos toda la experiencia, pum, o sea, toda la situación de salir a caminar, el paseo y qué sé yo, y por una cosa que pasa es como, digo, como vamos interpretando la realidad, ¿no? De cosas para tener en cuenta y empezar a observarnos. Adelantar conclusiones también, cuando tenemos preocupaciones pero sin evidencia, empezamos a crear escenarios, suponer y tener predicciones más negativas de las cosas, y empezamos cuando algo todavía, o sea, no está sucediendo ahora, pero ya en nuestra mente empezamos porque claramente tenemos creencias o algo de algo de eso nos tenemos que proteger, ¿no? Entonces ahí empieza todo nuestro trabajo más de control y de preocupación, creyendo que de esa forma lo podemos controlar y que el daño sea más leve. Esa es la forma, lo que está más de fondo, ¿no? Ahora nosotros, aunque lo hacemos para protegernos, entramos en esos bucles, y ahí es como, porque eso es una creencia, porque si yo pienso en algún hipotético caso, pero digo, no está pasando esto, y ya, y como que no le doy identidad, es diferente a, no, pero puede pasar esto, y entro en eso y empiezo relatos y me creo escenarios, es porque una parte mía lo cree, ¿no? También las etiquetas, como de uno mismo, de la vida y de los demás, tipo, ¿qué esperamos constantemente de los otros y de la vida? Tenemos ideas sobre las cosas o sobre alguien, entonces ya todo lo que hace esa persona, por ejemplo, lo interpreto desde esa creencia que yo tengo sobre esa persona, como esa etiqueta, y no me estoy pudiendo abrir a que por ahí la persona lo hace desde otro lugar o ya cambió, porque todos también vamos cambiando. Y esto me acuerdo perfecto, como una amiga que siempre la jodíamos en nuestra adolescencia, como el tacaña que era, ¿no? De amarrete, y como que se generó esa etiqueta en ella, y era como, no sé, todo era así. Y ya más de grandes, ella recambió y ya dejó de actuar desde ese lado. Es como ella retransformó eso en ella y como ya no era así. Pero es como, yo veía que por ahí otras amigas seguían en no, porque... Y como que seguían poniéndola en ese lugar cuando ya no era así. Entonces, ¿cómo podemos también salir de eso, de esas creencias sobre, nada, ya esperables, y como percibir a las personas y a la vida desde esas cosas, ¿no? Desde esas formas que ya creemos que es así y ya. Y pueden ser creencias sobre el mundo interno, o sea, sobre nosotros mismos, y
o lo externo, ¿no? Como cómo son los demás y demás. Puede ser global, como decía, ese todo, nada, esto es siempre así, o específico, como esto no me funciona, no se me dan bien las relaciones. Y es como, bueno, es esa área puntual, pero el resto de las áreas como tenés otro concepto de vos mismo u otra cosa que hace que funcione diferente. Puede ser casual, por ejemplo, no, ayer dormí mal, entonces hoy estoy así, que es como una creencia también, que estás así porque dormiste mal, como que buscaste esa asociación, pero puede ser más permanente, no como yo siempre estoy así, o esta cosa siempre me sale mal, ¿no? Que tiene que ver un poco eso de casual o permanente, como es algo que sucede una vez y ya, o es algo que, bueno, no es así, como más un patrón. Y las creencias, digo, pueden ser las cosas, pueden ser sobre cosas puntuales o creencias más estructurales internas. Ejemplo, bueno, para yo ser feliz tengo que sacrificarme o no soy suficiente, que esas son creencias que se plasman en todo, ¿no? En cómo nos manejamos con la vida. Por ejemplo, la vida es un lugar amenazante donde me tengo que estar todo el tiempo o protegiendo o luchando. Soy valioso si soy útil. Entonces son formas más estructurales que tenemos como internas de las creencias y cómo después nos vamos a manejar en la vida, ¿no? Y a mí me encanta ver como ejercicio. Ya al final igual del podcast les voy a dar como todos ejercicios para qué hago yo y qué sirve para alquimizar las creencias limitantes y alquimizar las creencias y traerlas a la conciencia y demás. Pero esto, que también es parte de un ejercicio, ya poder percibirlo así, es que los hechos, ya sean reales o imaginarios, porque el cerebro no percibe y no distingue entre lo real y lo imaginario. Entonces, ya sean reales o imaginarios, los hechos son neutros. Lo que pasa es que esos hechos disparan en nosotros creencias, pensamientos con lo que interpreto o me armo relatos sobre esos hechos, que después eso causan emociones, que eso causan conductas, acciones acordes. Que es un poco lo que compartí en el episodio de coherencia, de que, obvio, uno tiene que trabajar desde su soberanía en ser coherente realmente con lo que pulsa dentro y con el ser, para no generar esa distorsión de que realmente lo que pulsa y lo que queremos y después seguir actuando desde estos automáticos y demás, pero que en el fondo hay una coherencia. Vayan a escuchar el episodio, porque tiene que ver con esto, como se dispara todas estas cosas, como nosotros como canal, entre pasa algo, una situación, y eso, pum, despierta creencias, pensamientos, interpreto, me cuento una historia, me genera emociones, actúo acorde, y muchas veces si no estamos presentes en eso, o podemos hacer esta distinción, lo tomamos todo como un cúmulo de lo que es, como ni nos cuestionamos que por ahí el hecho era neutro y nosotros todo lo que vino después fue nuestra interpretación de ese hecho, y tomamos que el hecho es toda esa interpretación que nosotros tenemos, ¿no? Y encima, cuando hacemos eso, es donde realmente creamos realidad. Entonces seguimos nosotros perpetuando y creando situaciones que confirman como que esa interpretación que nosotros tenemos es la verdad, ¿no? Es esa creencia. Y lo mismo pasa con los deseos y lo que queremos experimentar. Si lo tomamos como absoluto, esto es así, es de esta forma, y muchas veces por ahí eso no sucede, ahí entramos por ahí en víctima, lucha, sufrimiento, ¿por qué me pasa esto a mí? Y ahí empiezan a emerger también esas creencias más de fondo. En cambio, si tenemos esos nortes de lo que queremos, pero más flexibles y sintiendo realmente como la frecuencia más allá de las formas y adaptándonos, es diferente, porque cuando tenemos creencias muy rígidas hacia nosotros mismos, hacia la vida y a los demás, empieza a generar esas demandas de cómo deberíamos ser y la lucha. Entonces estamos en estado de alerta constante versus, que es gran parte de lo que comparto yo, que es dejarnos ser y estar en nuestro poder respondiendo para poder dejar de ser esclavos también de nuestras propias creencias, ¿no? Que en algún momento nos sirvieron, que más allá del origen, que no era con maldad ni nada, pero bueno, obviamente van forjando nuestra realidad, ¿no? Y como les decía también, muchas veces encima esas creencias las tuvimos por asociación, como más supervivencia, como qué me fue útil en un momento, qué le di atención y me sirvió y me hizo salir de una situación,
o me hizo protegerme, entonces listo, es como ya voy generando ese automático de responder de esa forma, ¿no? Y no solo en la vida, como en nuestro entorno, en nuestra sociedad, se van forjando creencias no solo de nosotros, sobre nosotros mismos o de lo que nos dicen los demás o quienes deberíamos ser, se forja también creencias de nuestro linaje y experiencias, como decía, lo fisiológico, de nuestras familias, de qué podemos o no podemos. También se va forjando a nivel país, como eso que decía Argentina, como no, porque los argentinos no sé qué, y como vamos generando así, y también colectivas, ¿no? De qué es posible o qué no es posible, de qué es real o qué no es real, que eso para mí también, todo lo que es el patriarcado, que es cuando hable de energías femeninas y masculinas en algún otro episodio, lo voy a explorar todo este tema, porque es en realidad un sistema de creencias que va más allá del hombre y la mujer, porque es un sistema que afecta al hombre y a la mujer, porque es justamente un modelo. Entonces, y nosotros, bueno, toca, y la sociedad la forjamos entre todos, entonces más allá de cómo se empezó a crear esto y desde dónde o para qué, el tema es que ahora nosotros individualmente tenemos que empezar a hacer esos cambios en nosotros, para nuestra vida, y pum, en esos sistemas, ¿no? Porque al final todo es un fractal y hay creencias colectivas, hay creencias como hay más cosas más profundas. Me acuerdo una vez, yo emprendiendo, una de las cosas que más trabajo es mi creencia de como lo que se me despierta fisiológicamente cuando yo soy vista como hay algo que se despierta de que es peligroso. Y una vez hablando con una amiga, ella me decía como, y esa creencia creo que la tenemos todos, ¿no? Viene por ahí más desde cuando éramos nómades hace miles y miles de años y como teníamos que andar escondiéndonos para que no nos case, no sé, qué animales había en esa época. Entonces es como, por eso no es solo en el plano mental la creencia, o sea, forma parte de nuestro cuerpo, de nuestra estructura, ¿no? Y todo, y como digo, forman unas bases por las cuales interpretamos y percibimos la realidad, qué es posible, qué es real, qué es seguro o no, y por ende terminamos experimentando y creando eso en nuestra experiencia, ¿no? Porque lo percibimos también así. Y como digo, todos tenemos un sistema de creencias, todos. O sea, qué podemos esperar, quiénes somos nosotros, cómo deberíamos ser, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esto creo que no lo dije, pero la mayoría de nuestras creencias se forman entre los 0 y 7 años, porque nuestro cerebro todavía se está desarrollando y en ese momento es mucho más sugestionable, ¿no? Entonces a vos te dicen, che, esto es un animal, es un animal, esta es la lluvia, bueno, no, este auto es, no, imposible, esto no lo podemos comprar. Y así como aprendés, esto es la lluvia, es como vas aprendiendo, no, eso yo nunca lo voy a, tipo, no lo puedo comprar, o no es accesible para mí, y etcétera, ¿no? La gente con qué cosa es mala, no sé qué, y ahí vamos forjando y aprendiendo, y se va forjando esa estructura interna que después eso forma parte de nuestro lente de cómo vivimos la vida. Entonces está buenísimo poder hacernos empezar a traerle un poco más de conciencia y ver que podemos, volviendo a nuestro poder y a nuestra responsabilidad, es como, son lentes, puedo cambiar los lentes, ¿no? Sería algo así. Y bueno, como decía también, hay mucho fisiológico, ¿no? Mucha cosa también inconsciente heredada, más de supervivencia, como si toda la memoria en nuestras células directamente. Y recolectamos todas estas creencias en nuestro entorno, en nuestra familia, y después eso va marcando, y nosotros como por ahí lo entre comillas chupamos de afuera, pero de repente eso va forjando nuestra estructura y vamos viendo así, entonces después nosotros es como al sostener eso lo seguimos reproduciendo en nuestra vida, y después cuando vamos creciendo, que de repente nos damos cuenta que por ahí queremos otra cosa o vamos conectándonos con esa parte más intuitiva, esa vida que quiere hacer, ese pulso, empieza esa lucha más interna de quiero otras cosas pero no puedo, no debería, o directamente ni la vemos posibles, entonces es como anulamos esa vida que quieren hacer, ¿no? Y es como estamos medio entes muertos en vida porque directamente anulamos la vida que quieren hacer a través nuestro, ¿no?
Y por ejemplo, eso que decía del linaje, si yo puedo decir, bueno, quiero tener, no sé, X cantidad de plata porque como, bueno, me encantaría ganar esto y quiero viajar tanto por año y quiero poder invitar a mi familia al viaje y hacer esto y hacer lo otro, pero si en mi linaje y en mi memoria fisiológica hay, porque, no sé, se experimentó esto, que los que tuvieron plata en mi linaje los mataron, aunque yo sea un deseo que realmente tengo que trabajar en mi sistema nervioso, en sentirme segura de vuelta con eso y trabajar en ese material inconsciente, porque si no se siente seguro, porque quiero plata, pero en el inconsciente, en la fisiología y en esa estructura que digo, para mí tener plata simboliza que voy a morir, mi sistema, o sea, como siempre también digo, ¿no? Es como nuestro sistema nervioso, no le importa que nosotros seamos felices y que consigamos todo lo que queremos, aunque sea del ego, aunque sea de nuestro ser, de donde sea que sea, lo que le importa es que sobrevivamos. Entonces, si hay una memoria que esto no te va a hacer sobrevivir y que esto no es seguro para vos, más todo lo que es nuevo, ¿no? Entonces, por eso requiere mucha presencia y mucho poder personal y herramientas también, ¿no? Y tampoco volverse locos, porque la realidad es que todos tenemos creencias y se van reflejando, ¿no? También. Y después hay creencias que tenemos por ahí un poquito más, esas que decía es un poco más fisiológica, que vos por ahí no sabés que vivió eso tu familia y no sabés que hay esa memoria, pero querés plata y es como, no sé, no lo lográs manifestar o tu cuerpo no lo siente seguro y no sabes de dónde viene, ¿no? Como más de fondo, es más fisiológico. Y después hay creencias que son más conscientes, que sí las podemos ver concreto en cosas que decimos o expresamos o se expresa en nuestra familia. Por ejemplo, no, todos los que tienen plata son narcos, ejemplo, ¿no? Entonces, como que son creencias más conscientes, más del plano mental. Que también el plano mental fisiológico todo está unido, o sea, no como que me gusta a veces separarlo, pero en realidad no existe tal separación. Entonces está buenísimo empezar a ver, como siempre comparto, que toda nuestra vida es un reflejo de esas creencias que tenemos, ¿no? De nosotros mismos, de la vida, de las posibilidades. Entonces, si lo podemos ver desde ese lugar con curiosidad, empezamos a ver como a la vida como un reflejo de qué lentes tengo puesto yo, ¿no? Y empezar a cuestionar un poquito esos lentes, a ver si, me gustan o no me gustan. Y eso es un poco, bueno, ya los ejercicios que voy a compartir después. Y el cerebro es muy complejo. Hay una película que creo que se llama Manos Milagrosas, que habla de que, bueno, el cerebro como músculo así finito que lo puedes agarrar con las manos, pero realmente el poder que tiene el cerebro y todas las áreas que tiene y las diferentes funciones que tiene es como realmente es maravilloso. Y ni hablar que el cerebro es todo el sistema nervioso que está absolutamente en todo nuestro cuerpo, ¿no? Y una de las funciones del cerebro es pensar, es tener pensamientos. Entonces, así como nosotros no le podemos decir al cuerpo, che, deja de respirar, porque morimos, o sea, es una función que tiene nuestro sistema respiratorio y va a hacerlo, podemos gestionarlo, podemos tener respiraciones así, asá o lo que sea, pero no vamos a dejar de respirar. Pensamientos vamos a tener siempre. Entonces el punto es justamente aprender a gestionarlos y dejarlos ser y entender que los transformamos en creencia y los pensamientos como forman parte de esa estructura y ese sistema de creencias que tenemos cuando le damos identidad, cuando en cierto punto hay una parte nuestra que lo cree real, entonces los tomamos y los elegimos, ¿no? Y les damos entidad, les damos identidad. Entonces, para mí acá la clave que es como el ser es todo, ¿no? Pero nosotros primero percibirnos como ese vacío entre pensamientos, que nosotros somos eso, como desde ese lugar de volver a nuestro poder, nosotros somos ese vacío entre pensamientos. Y los pensamientos, primero, como digo, es una función del cerebro, o sea, es algo que nunca vamos a poder erradicar mientras estemos vivos. Entonces,
más que... y entender que, en ese vacío, que nosotros vamos a tener los pensamientos y que pasan a formar parte, a crearlos cuando les damos entidad. ¿Y cuando les damos entidad? Cuando, como decía, en alguna forma alguna partecita nuestra lo cree real o no lo quiere o lo que sea, que le damos poder a ese pensamiento, ¿no? Es como... lo tomamos como si fuese una verdad y ahí empezamos a luchar. Entonces hay varias opciones. Tomamos ese pensamiento como, uy, sí, y lo creemos y es como, bueno, desde ese lugar más selectivo, o de repente tenemos un pensamiento que es no, y como empezamos a luchar con ese pensamiento, no quiero pensar así, o empezamos a engancharnos con ese pensamiento, como le creemos y empezamos con los relatos en relación a ese pensamiento, o etcétera, o nos disociamos como tenemos este pensamiento y es como nos abruma, entonces entramos más en congelamiento, y todo eso es darle entidad, porque una parte ya lo cree real, ese pensamiento, entonces le das ese poder, y entonces ahí es como, ya sea que te guste, no te guste, lo veas como una amenaza, luches, huyas de ese pensamiento o lo que sea, ahí ya le estás dando entidad. Entonces es clave para mí reconocer esto, ¿no? Que somos ese espacio entre pensamientos, que eso implica darle entidad. Entonces muchas veces creemos que por luchar con ese pensamiento, no voy a pensar esto, ¿no? Como disociarnos y demás, creemos que no le estamos dando poder, pero nuestro poder está en donde le damos atención, donde le damos identidad y nos identificamos. Entonces es como el logo de Voy Siendo, que son esas flechas. Bueno, es como si en ese ser está el todo y la nada, ¿no? En ese círculo, y de repente, pum, tomamos algo porque nos gusta o porque no nos gusta, le dimos atención y pasa a ser una flecha. Y entonces ahí entra en el ciclo de experimentación para después desidentificarnos de eso y volver al punto cero, ¿no? Entonces, volver a reconocer de vuelta, lo repito porque me parece clave, que somos ese espacio entre pensamientos, poder ver que cuando le estamos dando atención y le estamos... es como que ya lo estamos creyendo de una forma, o sea, aunque le estemos dando atención, que esto, una vez me acuerdo que lo charlé con mi papá un montón, porque él rehabla de política y se remete en política y muchas veces yo lo escuchaba todo el tiempo hablando de lo que él no está de acuerdo, ¿no? Lo que él cree diferente y habla de eso. Y yo le decía, ¿no te das cuenta que al hablar de eso que no, le estás dando poder? Le digo, le estás dando más poder, porque al final es toda energía, le digo, y le estás dando más poder porque le estás dando importancia a eso, entonces no te das cuenta que en realidad lo estás alimentando más. Bueno, ese ejemplo llevaba a nuestros pensamientos. Y el cerebro, así como los hechos, el cerebro es neutro y, como dije antes, le importa que sobrevivamos y tiene esa función más, su base es como, desde esa supervivencia, es usar o tirar. Entonces, si un pensamiento le das entidad, le das atención, el cerebro eso lo percibe como, le dio atención, ¿no? Así de poderosos somos. Entonces le da atención y dice, esto es útil. Y entonces te empieza a dar más de eso. Entonces, bueno, como les digo, estar muy atentos también a los relatos, porque por ahí a veces, por esa protección, entramos en relatos que al final es como siguen alimentando eso que no queremos, y creemos que ese relato nos está protegiendo porque estamos pudiendo encajar una emoción en ese relato o algo, pero al final ese relato, porque le estamos dando ese poder y esa entidad, hace que se siga reproduciendo eso que no queremos. Entonces, también entender cómo funcionamos como seres humanos y cómo funciona nuestro cerebro y ese espacio, y que los pensamientos no van a dejar de estar, me parece como maravilloso para ver eso, ¿no? Y si podemos ver a los pensamientos como opciones de la verdad y no la realidad máxima, es que ahí podemos estar de vuelta en ese vacío entre pensamientos, en nuestro poder, y los pensamientos no van a dejar de estar, pero al mismo tiempo los pensamientos no son la verdad máxima, son simplemente opciones de la realidad, son posibilidades. Entonces, si lo puedo ver así, ya no tengo que pienso algo y sentir vergüenza por ese pensamiento, porque
es un pensamiento, no es lo que sos, no es la verdad, no, simplemente es un pensamiento. O pensar algo y luchar con eso porque ya estás pensándolo. No, es un pensamiento, es una posibilidad. El cerebro te lo va a dar, pero vos elegís si poder darle atención o no. Y acordate que le das atención también luchando con eso, o huyendo de eso, o disociándote de eso, porque es que una parte tuya lo cree real. Y acá es que me encanta esa frase que es: nada real puede ser amenazado, ¿no? Si yo lucho, huyo y tengo esas respuestas hacia mis pensamientos y empiezo con esos relatos y demás, es porque percibo que esos pensamientos son una amenaza. Pues si nos damos cuenta que los pensamientos son opciones, no son la verdad, o sea, no es real, entonces deja de ser una amenaza, entonces dejo de luchar y puedo elegirlos y seleccionarlos más conscientemente, ¿no? Que obviamente esto es práctica y entender esto como base y después empezar a llevarlo al día a día como, realmente no creerme todo lo que pienso, como, esto no es real, no le quiero dar entidad a esto, entonces, pum, simplemente dejarlos pasar y permitirle a los pensamientos ser lo que son. Y el punto es cómo yo y vos respondemos y nos relacionamos con esos pensamientos. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces este proceso no es tan consciente y es como más en automático, ¿no? Pero sí podemos ahí empezar a asumir que los pensamientos entonces no son la verdad, podemos empezar a elegirlos y entonces podemos empezar ahí a elegir qué creer, ¿no? Y asumir lo que creemos y ya. ¿Y por qué se habla tanto de creencias limitantes? Para mí no es porque sean negativas o positivas, porque es según la experiencia de lo que quiere vivir cada uno, o lo que sea, sino porque justamente por ahí limitan nuestra experiencia. Si yo quiero vivir algo, pero tengo una creencia de que eso no es posible para mí o no lo siento seguro para mí, en base a esa parte estructural, que son esas creencias, tengo ese lente, como desde ese lado, nunca voy a poder experimentar eso. Entonces esa vida que quieren hacer a través mío, ese pulso, es como mis creencias es como si fuesen un dique que no permiten a eso ser, ¿no? Entonces limitan nuestra experiencia. De vuelta, no porque estén mal o bien, pero la realidad es que nos seguimos, y eso también porque creo que es algo que como fuimos educados en relación a esto de las creencias, es que nos seguimos cerrando a formas limitadas de lo que es la vida, de lo que es posible para nosotros, de lo que es posible para vos, de lo que es posible para mí. Y realmente, como ahí está la humildad, que voy a hacer un episodio de esto, de que nosotros, desde nuestra mente racional y lineal, percibimos un 0,0000000%, 1%, 5%, no sé el número exacto, de lo que podría ser la realidad. Por eso es re importante esto, porque nuestro cerebro siempre nos va a cerrar a eso, lo que es posible, lo que es predecible, para sobrevivir. Entonces nos va a cerrar a ese 0,0000001% que les decía recién, de lo que es la vida. Pero la verdad es que la vida es el 100%. Entonces, si nos podemos abrir a otras formas de ver la vida y de vivir la vida, es lo más maravilloso, pero requiere que aprendamos esto y requiere esa seguridad en el sistema nervioso y requiere todo esto, esta confianza, esta apertura al vacío, a ese vacío también entre pensamientos, como decía recién, porque es cuando realmente salimos de nuestro control, desde lo que nosotros vemos linealmente posible, y nos abrimos de que hay infinitas cosas más que son posibles y formas que son posibles que no las sabemos. Ese es el tema, ¿no? Que eso lo voy a compartir más en el episodio que se va a llamar La vida es mágica, creo, que ya lo voy a compartir, que me parece un temón. Entonces, bueno, acá no me quiero poner repetitiva, pero obviamente todo eso aprendido, nosotros lo seguimos repitiendo. Por eso es clave recuperar nuestro poder, porque obvio podemos seguir en la vida así con esos lentes y ya, y podemos hasta incluso desde nuestro poder y responsabilidad decir, bueno, sigo con estos lentes y ya. Pero el tema es que después pasa que, bueno, realmente nosotros desde nuestro poder sabemos que podemos hacer alquimia y transformar las creencias y alinearlas más a lo que puede ser posible para nosotros, ¿no? Y a nuestro ser auténtico y lo que pulsa dentro, ¿no? Y al ser. Y hay algo que
me encanta eso de las creencias, es un ejemplo que doy siempre, que si a mí vienen y me dicen de afuera, ¿no? Como tenés el pelo violeta y lo tenés re feo, y yo sé que no tengo el pelo violeta y que eso no es real, ni me afecta, no le doy importancia, no le doy entidad, sigo, ya, o sea, ni. Pero si vienen y me dicen algo que yo, creo, me resulta una amenaza o algo, es como, hay algo que voy a responder a eso, porque en el fondito hay algo que cree que eso es real o que de eso me tengo que defender o que de eso algo. Y ahí, como les digo, es cuando le damos entidad. Entonces, así como eso lo podemos ver desde el afuera, así también es con nuestros pensamientos, ¿no? Vos a qué le das entidad. Así que bueno, eso es re importante. Y a eso, ¿no? A que le damos atención, importancia y poder. Y acá, bueno, ya les doy como un ejercicio que es, dentro de lo que es la observación de esos pensamientos, es poder verlos como una nube, ¿no? ¿Qué pasa? Y pasa, y ya sabes que no es la verdad, y simplemente dejarlos pasar y empezar a hacer esa práctica, empezar a observarlos y dejarlos pasar y no creerte tus pensamientos y dejarlos pasar. Y sabes que sí, agarrás una nube, sí, esto, y lo encarnás, lo habitás, es que realmente es cuando lo empezás a creer y empezás a vibrar eso, y ya empezás a interpretar la realidad desde ese lugar, actuar desde ese lugar, y ya empezás a crear eso en tu realidad, ¿no? Que es como un poco la física cuántica, que es que somos ese espacio entre pensamientos, es como el vacío donde existen todas las posibilidades. Entonces, si vos estás tranquilo e indiferente a lo que aparece, listo, guardás tu energía y podés elegir más conscientemente a lo que querés identificarte y que querés bajar a la tierra, ¿no? Que querés materializar y encuerpar, porque al final las creencias forman parte de lo que es la identidad nuestra, que ahí pueden escuchar el episodio de Ego Flexible, que es como nosotros quienes creemos que somos, y esa identidad tiene un sistema de creencias, ¿no? En parte, es como entonces van de la mano, ¿no? Y hay algo que a mí me encanta repetir y que se lo graben, esto sí, grábenselo, que somos tan poderosos, que lo que sea que creamos es lo que vamos a terminar siendo o no siendo y viviendo o no viviendo. O sea, si realmente sos tan poderoso que crees que no sos y no lo sos, crees que sí lo sos y lo sos, crees que sos eso y lo sos, y si crees que sos otra cosa, también, ¿entendés? Como ese es tan el nivel de poder que tenemos, por eso me parece que es un temón de traerlo a la conciencia y empezar a hacerlo cada vez más consciente. Y eso, ¿no? Como, bueno, somos muy poderosos. Yo me acuerdo una vez que mi hermano, uno de mis hermanos me dice, vos porque, tipo, ves la realidad como divague, tipo, ves la realidad como si tuvieses lentes rosas, me decía. Como querés ver la vida color rosa porque tenés lentes puestos, como que es una mentira. Y yo le decía, es que no te das cuenta porque no estás como justamente de ese lugar de poder, que todos tenemos lentes puestos. El tema es reconocer que para vivir acá tenemos lentes y elegir el lente que querés. O sea, ¿por qué elegiría percibir la vida de otra forma? Como, ¿por qué elegiría si al creer todo esto porque esto que les estoy compartiendo también, pues, o sea, es una creencia, ¿no? Nace desde el vacío y que creer esto, me ayuda porque me da poder, me ayuda porque puedo elegir y de repente lo veo reflejado en mi vida y pum, los lentes, está. Listo, ¿te sirvió o no te sirvió? Como, entonces sacar de esto de como que es la verdad y al final es como, bueno, si elegirlo creer me sirve y al elegirlo creer porque soy tan poderoso que lo vivo en mi realidad y me gusta, me sirve y experimento en esta vida humana esto que me gusta, ¿por qué elegiría algo diferente? Y acá una cachetadita, pero sin meter presión, solo para asumir ese poder que tenemos, esa responsabilidad. Obvio que somos ese ser infinito y somos, sí, ese ser sin los lentes, ¿no? Como que tiene absolutamente, puede elegir todos los lentes, al mismo tiempo no tiene ningún lente. Pero acá en la experiencia vamos eligiendo lentes para experimentar. Me pongo el lente rosa, experimento la vida rosa. Me pongo el lente azul, experimento la vida azul. Yendo a un ejemplo, ¿no? A una analogía. Somos ese espíritu eterno, ese ser infinito, creador, etc. Pero nuestro cuerpo y nuestra vida acá,
es finita. Entonces, mientras el tiempo pasa y nuestra vida acá finita pasa, ¿qué estás eligiendo creer? ¿Qué estás eligiendo experimentar? Y acá me parece dos cosas que son claves. Que el primero es que esto va a ir apareciendo a medida que tenga de tu vida, ¿no? Porque van a ir apareciendo esos deseos, entonces van apareciendo las creencias que te hacen creer que eso no es posible, o no sé, lo que se va reflejando afuera. Por ejemplo, ves a alguien que te reinspira o ves a alguien que te genera envidia, que para mí también eso es un mensaje de lo que queremos, pero hay una creencia que nos dice que eso no lo podemos tener. Entonces las cosas van a ir apareciendo, entonces no es algo que, bueno, listo, ya, ay, sí, qué importante, quiero ya ver todas mis creencias, sino es más como la vida va apareciendo y va a trabajar, o sea, confiar en la vida básicamente, y que las cosas van a ir apareciendo, y cuando aparezcan ahí poder tener esas herramientas que les voy a compartir después. Pero también yo muchas veces veo, y lo he hablado con amigas, por ejemplo, de gente que por ahí no es que va y hace este trabajo consciente o está metido en esto o hace todas estas cosas y ya tiene por ahí creencias, es más su estructura de autoconcepto de sí mismos o de cosas que quiere experimentar y demás, que es como ya las tienen alineadas a lo que pulsa dentro, a ese como poder, a posibilidades, a esa confianza en sí mismos, etcétera. Entonces por ahí es como, no sé, no hacen el trabajo tan consciente, porque es como ya les fluye, porque ya tienen esas creencias, esa estructura, ese sistema de creencias interno, y por ahí en algún área de la vida o en alguna cosa que quieren, sí, ahí toca trabajar. Entonces no es algo que yo en mi caso trabajé muchísimo en esto por un tema de que de repente me di cuenta que pulsaba y quería vivir un montón de cosas y que tenía muchísimas creencias de mí misma y de la vida y de tal que eran como, necesitaba abrirme algo más, que hoy en día lo sigo experimentando. Ahora, si escucharon el episodio del retorno de Saturno, estoy en un momento donde estoy armando unas nuevas bases, una nueva estructura, y de repente estaba saliendo todo como cosas mucho más profundas, o sea, cosas que yo le estaba dando mi valor o cosas que las tenía metidas un poquito abajo de la alfombra y están saliendo ahora, de que yo digo, Dios mío. Y ahora también voy a compartir algo de la frecuencia porque tiene que ver con esto, pero bueno, porque ahora estoy queriendo experimentar, por ejemplo, la cara emprendedora y bueno, entonces toca trabajar en un montón de creencias en relación a este deseo que tengo, ¿no? Y bueno, como volver a recuperar ese poder de que puedo transformar esas creencias, ¿no? Y también, como compartí en el episodio, el primero de ciclicidad, que mi proceso, la primera parte fue más justamente desaprender mucho, como más integrar, como ese proceso, como les había compartido del mismo logo de Voy Siendo, la flecha como si estuviese en un puntito y de repente voy la flecha hacia el ser, ¿no? Y de repente fue como salirme un poco de lo que yo creía de mí misma y de la vida y ver que habían otras posibilidades y otras formas. Y ahí fue como anclar unas nuevas creencias y empezar a ver eso en mi vida, ¿no? Reflejado. Y obvio que es un proceso, es un ciclo constante, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, estoy a favor de las afirmaciones, pero si realmente son sentidas. Y allí es entender que todo es frecuencia. Entonces, si yo estoy en una frecuencia, por ejemplo, en mi vida en general, ¿no? Como estoy en una frecuencia, voy a tener pensamientos sobre tipo de esa misma frecuencia. ¿Se entiende? Entonces, si estoy en un momento, ahora, por ejemplo, que estoy en este vacío, con más miedos, con más cosas, voy a tener pensamientos muchísimo más desde este lado. Entonces, por eso en los momentos más de caos y en los momentos más vulnerables, tenemos que ser muchísimo más cuidadosos con los que nos decimos, porque los pensamientos van a estar asociados a esa frecuencia o ese discurso interno, y ahí es como tenemos que desconfiar más todavía de esos pensamientos. No desconfiar de una lucha justamente porque ahí le damos entidad, sino realmente no creernos eso que nos estamos diciendo en esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, ya lo del cerebro que no distingue entre lo real o no, eso ya lo compartí y es muy maravilloso cómo responde el cuerpo.
Por eso sirven tanto las visualizaciones o esas cosas que queremos, porque si realmente, que es un poco lo que decía con las afirmaciones de recién, perdonen el ruido, todavía sigo acá en la ciudad, en la casa de mis padres, y no sé si conocen Capital en Argentina, Corrientes y Callao, o sea que es un caos y se escucha todo, así que bueno, hago lo mejor para tener el mejor silencio posible, pero a veces no. Por ahí ni siquiera están escuchando la ambulancia que se está escuchando, pero bueno. Volviendo al punto. Por eso las afirmaciones o las visualizaciones sirven cuando realmente sentimos la vibración en el cuerpo, sentimos esa... para poder justamente ganar capacidad en nuestro cuerpo y sentirnos seguros con esa experiencia, y resirven, pero así como funciona eso desde la imaginación, porque el cerebro no distingue entre lo real o no, pasa lo mismo con las preocupaciones. Cuando yo tengo preocupaciones y me enredo en relatos y desde ese lado, tu cuerpo no está distinguiendo que te estás tratando de proteger, o sea, lo percibe como real y empieza de hecho el cuerpo a responder desde ese lado. No es solo desde la frecuencia de la vibración, que entonces vibro así, entonces magnetizo y atraigo más de esa vibración, y cómo percibimos la realidad, etcétera, sino también es cómo responde nuestro cuerpo. Ejemplo, cuando pensamos en las cosas que sí, y que eso también se entrena, ¿no? Que el foco en lo que sí queremos o sí está disponible, en agradecer, nuestro cuerpo va liberando ciertas hormonas y ciertas cosas que si estamos en estados de preocupación y estrés constante, de cosas que por ahí no están sucediendo, pero el cerebro no lo distingue, nuestro cuerpo va liberando más estrés y cortisol. Entonces, es tan maravilloso que ahí nos damos cuenta del poder que tiene también nuestra imaginación y de que podemos crear realidad, porque ahí te das cuenta que el cuerpo, y si lo vibramos y el cuerpo lo percibe, va respondiendo a eso, como si fuese real. Por eso digo que la atención se entrena y se gestiona también para poder enfocarnos en lo que sí, porque de esa forma creamos más momentum de eso y seguimos atrayendo cosas. Así como les decía que cuando estamos en más caos tenemos tipos de pensamientos, entonces hay que estar más cuidadosos en esos momentos, y yo lo estoy experimentando ahora bastante fuerte. También cuando si yo puedo enfocarme más en lo que sí, que tiene una determinada frecuencia, la vida es como que me va a traer, como les decía antes, bueno, si le di atención a esto y fue útil, la vida y el cerebro te van a dar más de eso, bueno, lo mismo, ¿no? Entonces, si yo estoy en una frecuencia y sigo sintonizando esa frecuencia, ¡pum!, me va a dar más de eso. Entonces, si me enfoco en lo que sí, para agradecer, en lo que está disponible o en lo que sí puedo cambiar, en lo que sí, es muy diferente, la vida me va a dar más de eso, así estoy enfocada en lo que no. Entonces, también desde donde estamos encarando las cosas que por ahí queremos transformar, es también qué nos va a dar más el cerebro en relación a eso, ¿no? Así que bueno, y a mí me encanta también verlo. Si yo a veces estoy en duda, me doy cuenta que mis pensamientos y lo que atraigo es más duda. Si estoy en espera, en estados de esperando algo, atraigo más espera. Si estoy con certeza, atraigo certeza. Es como realmente ver desde dónde estamos encarando las situaciones. Así que bueno, eso es lo importante de las frecuencias también. Y bueno, este es otro datito de color que a mí me parece resarpado, justo que hablaba recién de que estoy acá en la ciudad, que muchas veces tengo, cuando yo estoy en la playa, por ejemplo, y no hay nadie, o estoy en un campo, tengo muchísima menos densidad de pensamientos. Es como, los puedo observar mucho más, como son menos, que cuando estoy en una ciudad, por ejemplo, que esto también, bueno, tiene que ver un poco con diseño humano y los canales abiertos y bla, pero no importa. Cuando yo, sin saber diseño humano, sin nada, cuando yo estoy en un espacio donde hay edificios, donde hay mucha más gente, es muchísimos más pensamientos. Entonces, por eso también ahí es mucho más foco y selectivos, porque somos un campo energético y somos una red. Entonces, por ahí, al estar tan conectados como si fuésemos una computadora, es como, por ahí un montón de pensamientos, esa densidad de pensamientos que tenés, ni siquiera son tuyos. Entonces, ni siquiera nacen de vos, que también podés elegir de vuelta, creerlos o no creerlos,
porque sos ese espacio entre pensamientos, pero también darse cuenta que cuando estamos más rodeados de personas y todo, tenemos más densidad, es como si fuese una red que tipo todos los pensamientos van ahí fluyendo, entonces estar más presentes todavía. Básicamente no nos creamos todo lo que pensamos. Y como les digo, ¿no? Los hechos, las situaciones, las áreas de la vida, los pensamientos, las emociones son neutras. El tema es las creencias que tenemos sobre esas cosas. Entonces, ¿qué entidad le damos? ¿Qué hacemos con eso? Si yo creo que estar enojada y sentir el enojo es malo, voy a verlo como una amenaza, voy a luchar contra ese enojo, o voy a querer disociarme, o sentir que algo está mal, entonces ahí voy a empezar en pensamientos de que algo está mal, me los voy a creer, y es como porque a esa emoción le busco racionalizar, en vez de simplemente sentir el enojo y ya, y dejarlo ser y ya, ¿no? Y como decía, al final escuchen el episodio de Flexible porque todos los sistemas de creencias forman parte de quien crees que sos, básicamente. De hecho, hay un estudio que se hizo para personas de 70 años que les hicieron como todo en un contexto que tenían que creer que eran 20 años más joven. Entonces les armaron todo como ustedes tienen que creer que tienen esta edad, 50, tienen que pensar como alguien de 50, tienen que actuar como alguien de 50, entonces empiezan a seleccionar sus pensamientos, su ropa, sus actitudes, sus acciones, todo desde ese lado. Y después del experimento se hicieron estudios y las personas, por ejemplo, su cuerpo había cambiado, estaban con mucha más energía, los que tenían artritis ya no tenían artritis. Entonces ahí te das cuenta que si yo creo que alguien de 70 es así, y es como, bueno, listo, soy así, pero de repente si me creo que tengo 20 años menos, puedo crear otra realidad. Entonces ahí te das cuenta el poder que tienen las creencias, como las pastillas placebo también, ¿no? Como la mente realmente tiene el poder de hacer creer, tiene el poder de hacernos creer lo que querramos. El tema es que el poder de elegir qué creemos está en nosotros. Eso es lo que es hermoso y lo que podemos aprender a gestionar y crear caminos neuronales que estén alineados a lo que queremos experimentar y realmente lo que queremos creer de nosotros y la vida. Bueno, es un episodio bastante largo y encima siento que fue un poquito repetitiva en algunas cosas, pero bueno, para que quede bien marcadito. Y ahora vamos a, herramientas concretas de cómo hacer para alquimizar creencias, cómo va a ser para traerlas a la conciencia y alquimizarlas. Así que estoy pensando para hacerlo en otro episodio, pero me parece... por ahí sí, lo hago en otro episodio porque ya va a quedar muy largo, así que el próximo episodio va a ser esto. Así que, escuchen el próximo episodio con las herramientas en concreto.